El tema en específico que me tocó investigar es el fin de la existencia de la persona natural, y en este tema se diferencian tres subtemas, los cuales son la muerte natural, la muerte presunta y la teoría de los comurientes. En esta oportunidad me voy a extender sobre la muerte natural, o voy a hablar un poco más sobre la muerte natural. Para iniciar, Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define a la muerte en su manera más general o más abstracta como la cesación o el término de la vida. Esto quiere decir que la muerte es el momento o el instante o es la situación cuando ya no se tienen más actividades neurológicas, fisiológicas que son propias de un ser humano que está vivo. El cerebro ya no manda impulsos cerebrales o neurológicos, ya no se respira, ya no late más el corazón, o sea, hay ausencia de vida o de la vida misma. Hablando sobre la muerte natural, Manuel Osorio siempre lo define como la resultante del progresivo decaimiento de las funciones vitales a edad más o menos avanzada. Para esta definición, se asume que la persona ha fallecido de vejez en el momento que dice de edad más o menos avanzada, puesto que como todos sabemos, conforme la vida del ser humano se desarrolla, conforme la vida del ser humano avanza, sus órganos comienzan a fallar y no siempre se mantiene el mismo estado de salud de cuando se es joven a cuando se es ya mayor. Y pues en un mundo ideal todos falleceríamos por vejez y no por factores ajenos al ser humano. Siendo un poco más técnico, siempre hablando de la muerte, el nacimiento o el origen de la vida del ser humano determina o da origen a la capacidad y por tanto a la personalidad de la persona natural. Habiendo establecido esto, la muerte viene a poner fin a estos atributos de la persona natural. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el fallecido no se encuentra en igualdad de condiciones, no se encuentra en igualdad de derechos, haciendo la comparación con una persona natural que se encuentra viva. Esto quiere decir que el fallecido no posee la capacidad de hacer contratos, no posee la capacidad de contraer obligaciones, ya no se contempla como un recipiente de derechos, como un garante de derechos. Esto quiere decir que un fallecido no puede hacer una compra y venta, no puede cambiar de domicilio, es decir, no puede realizar las actividades, no posee los atributos que le son propios de la persona natural, puesto que ya no se encuentra en este plano existencial, por así ponerlo. Ahora, pasando al ámbito nacional, en el ordenamiento jurídico salvadoreño, específicamente en el Código Civil, en el capítulo 2, que es sobre el fin de la existencia de la persona, el artículo 77 vuelve a hablar sobre esto y dice, la persona termina en la muerte natural. Como yo ya lo había dicho, la muerte pone el fin a la existencia de la persona y esto obviamente acarrea o genera consecuencias jurídicas. Si vemos la muerte como un suceso jurídico, por ejemplo, se tiene que expeditar o crear la partida de función de la persona, se tiene que hablar de su muerte en sentido legal y no solamente en el sentido biológico. Entonces, básicamente concluyendo, la muerte natural es la cesación de todas las características que se le atribuyen a la persona natural. Todos los atributos que una persona natural posee, digamos como el latido de su corazón, que respire, que su cerebro tenga actividad propia, o todo lo que caracteriza a la persona que está viva y que una vez se habla de su muerte, pues se extingue toda capacidad, como yo ya lo había dicho, todo derecho o todo deber que es propio y que solamente corresponde a la persona viva.